Hola, bienvenidos a todos a este workshop entre la empresa Artec y Archicad España. Mi nombre es Antonio Fernández, yo soy el director gerente de Artec y vamos a participar también en colaboración con David Sánchez del área técnica de Artec y también José Juan Márquez de Archicad España. El motivo de este workshop es mostrarles a ustedes el estado actual de la solución que tanto Artec como Archicad España proponen para la comunicación entre un diseño de arquitectura hecho con Archicad, el cálculo de estructuras hecho con Trical y la valoración y medición de ese modelo realizado con la solución GES también de Artec. Si pasamos a ver los distintos puntos que vamos a ver en esta presentación, en el punto B empezará José Juan Márquez realizando un proyecto con Archicad 18 que prestará especial atención al diseño y a la estructura durante unos 30 minutos. Posteriormente David Sánchez recuperará esa estructura en base a unos ejes definidos en Archicad para terminarla con Trical, ya asignarle cargas predimensionado y realizar el cálculo y devolver esa misma estructura a Archicad. Posteriormente, pasando a la fase de valoración y presupuestación de ese modelo, recuperará GES el modelo de Archicad y veremos cómo se genera automáticamente las mediciones con una estructuración de proyectos en capítulos y partidas. Y al final, en el punto F, que como veis en pantalla, veremos pues distintas conclusiones, preguntas y respuestas. Comentarles a los asistentes que en el sistema que estamos utilizando existe una zona de preguntas donde pueden realizar preguntas por chat, que algunas serán respondidas en el momento y otras las dejaremos para el final, para este punto de preguntas y respuestas, para tanto José Juan Márquez como nosotros en Artec responderlas. Nada más, no quiero alargarme más, doy paso a los dos ponentes y espero que les satisfaga y sea fructífera esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bien, bueno, pues soy José Juan Márquez, el director técnico de Archicad España, y vamos a comenzar esta primera parte en la cual lo que pretendo es mostrar cómo el modelo puede ser generado por Archicad. No vamos a generar un modelo que enseguida iremos a él, quiero decir, no vamos a generarlo desde cero, tendremos un modelo que en este caso es un edificio suficientemente importante en cuanto a dimensiones, unos 6.000 metros cúbicos, cuadrados, y quiero mostrarlo. Estaría ubicado este proyecto en la zona existente en Madrid, en la zona de Cristo Rey, y fue un proyecto realizado en su momento, proyectado por Roberto Gesteira, el arquitecto usuario, en este caso, de Archicad. La idea es ver cómo Archicad no lo genera desde cero, evidentemente, sino cómo saca información de este modelo para poder llevarlo a Trical, como una de las opciones más claras en este seminario, y a cualquier otra herramienta. Sobre todo porque si trabajamos en un método de trabajo BIM, debería ser el edificio el que va a ir dando las pautas de información a todas las demás disciplinas. Bien, pues vamos a comenzar haciendo mención que si bien teníamos previsto trabajar con Archicad 18, no vamos a trabajar con Archicad 18. Al final creo que es buena idea trabajar con una versión 19 beta, pero que no debe dar ningún problema. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas más importantes en nuestros modelos será que sea rápido. Al final estamos cargando de mucha información a los modelos y no podemos permitirnos que este sea lento. Si vemos las características de esta máquina, vemos que no es una gran máquina, tiene ya algunos años, con 8 GB de RAM y una CPU que tiene 2 núcleos únicamente. Eso no nos va a impedir que trabajemos con soltura, por supuesto, en 2 dimensiones, como estamos haciendo ahora, pero en el modelo 3D tendremos la misma rapidez, sobre todo de cálculo. Es verdad que compartimos una pantalla.
a través de la web y eso hace que los requerimientos gráficos sean afectados. También tenemos distintos programas abiertos. Tengo aquí varios visualizadores de IFCs, de Solibri y de DSCAD, e incluso Trical también lo tengo abierto por si hay que hacer algún tipo de explicación en algún momento. Vuelvo a Archicad. Dentro de Archicad también además tengo dos proyectos abiertos, porque luego veremos cómo pretendo explicar también algunas de las opciones de guardado para IFC. Y bueno, con estas bases vemos que, insisto, no sé a través de Internet si lo que para mí es absolutamente un movimiento suave de mi modelo también sucede en vuestras pantallas, pero ya digo, el movimiento y la restauración del modelo es absolutamente rápida. Vamos a llamar ahora a otra vista, también en 3 dimensiones, donde Archicad reconstruye todo el modelo y donde vemos que efectivamente es un proyecto lo suficientemente grande como para que tuviese cierto peso a la hora de ser recalculado por alzados, secciones y demás. Lo haremos durante la marcha. Vamos a conocer un poco más el proyecto. Ahora estamos viendo estrictamente el entorno de forma alámbrica y el modelo, donde vemos unos muros cortina con sus anclajes incluso detallados, lo suficiente para que se visualicen y pueda sacarle partido. Ahora estamos llamando una ventana en 3D con más información, es decir, con todo el amolamiento interior inclusive, y vemos que el cálculo va a tardar alrededor de unos 30 segundos, no llegará, porque ya hay un entorno incluso con árboles y demás elementos de objetos. Aquí vemos como, bueno, ya digo que puede dar algún salto vía internet la navegación sobre el modelo, pero no impide que cada vez que nosotros calculamos una vista, los tiempos sean enormes. Está cargando mucha información y el tiempo es suficientemente válido como para que en un ordenador con 8 GB de RAM y con un micro normal podamos trabajar. Bien, pues ya no vamos a hacer más alusión a esto, específicamente viendo cada una de las vistas del modelo. Ahí vemos que la fachada posterior es una fachada ventilada, con lo cual también tiene ciertas divisiones que afectan, por supuesto, con aristas, fosas y demás elementos a nuestro modelo, pero aún así se mantiene perfectamente trabajando. Bien, pues vamos a ver que también podemos verlo en forma opaca o alámbrica, bueno, alámbrica transparente para ver esos cerramientos. Y vamos a empezar a introducir algún tipo de información para ver cómo el modelo se puede cambiar desde cualquier vista. Estas vistas que yo acabo de llamar no son vistas estrictamente de visualización, son vistas de trabajo. Así que vamos a ver dónde trabajaríamos con Archicad para sacarle ese provecho al modelo BIM, donde da igual trabajar en la ventana de alzado, sección o incluso listados. Estamos viendo ahora la ventana, una planta, donde vamos a ir conociendo un poco más el proyecto, ya no haciendo alusión a la rapidez, que también, ya veremos cómo el llamar a las distintas vistas, perdón, a las distintas plantas, como en cualquier otro programa, es suficientemente rápido, de reescritura o de refresco en pantalla. Y lo que quería ahora mostrar es que es casi tan rápido el llamar a una planta para que se repinte o redibuje o refresque la pantalla que llamar a una ventana 3D. Vemos que las distintas visualizaciones son correctas, podrían estar hechas con cualquier otro programa BIM o programa CAD, quiere decir que el grafismo siempre se respeta y es una cosa que ya hace tiempo que está solventada absolutamente, el grafismo es absolutamente correcto. Y lo que quiero hacer ahora es, antes de pasar a poner unas cotas y ver cómo se modifica y cómo están vinculados los elementos, es llamar a una ventana en 3 dimensiones de igual manera, donde podemos hacer cortes del modelo para poder visualizar, al igual que he hecho con las plantas, en vista ortogonal, poder llamar a las vistas de planta también
pero desde una vista cónica. Bueno, es verdad que los tiempos que ahora estoy notando son ligeramente superiores a las pruebas que hemos estado haciendo antes de compartir pantalla, pero bueno, no desmerecen en absoluto. Vemos cómo aparece la planta baja en este caso, dejando visualizar cómo crece el edificio. Y decía que casi los mismos tiempos de demora entre vista de refresco de una vista de planta ortogonal a una vista en 3 dimensiones como estamos viendo. Por supuesto, es muy importante tener en cuenta que esto que estamos viendo, voy a alejarme para que no dé ese salto tan enorme de visualización. Así podemos. Tiene mucha información, no es, y no es una información vectorial, es una información vectorial donde aparecen todos los elementos perfectamente grafiados. Bien, pues lo mismo ocurre cuando llamamos a un alzado o a una sección. Vamos a tener toda la documentación y esta se va a refrescar de forma automática, muy importante. Cuando digo refrescar me refiero a recalcular. Otro alzado al cual llamamos, bueno, aquí casi podríamos cerrar algún elemento que tenemos abierto haciendo mención a, luego lo llamaremos si es necesario, a las conexiones con distintos programas, así que podemos cerrar de momento el navegador para que no recoja recursos, que efectivamente por rápido que podamos hacerlo, la carga de recursos es importante. Bien, pues vamos a llamar para finalizar a una sección de las varias que hay para poder modificar el modelo como estábamos diciendo. Bien, pues insisto, esto es muy importante. Todo este 10 o 20 segundos más en ese orden es el tiempo de refresco que está recogiendo nuestro modelo. Está mostrando toda esta información absolutamente vectorial, donde ya sabemos que Archicad se encarga continuamente, cada vez que llamamos a cada vista, a hacer limpieza de líneas y del grafismo para que los muros se limpien contra los forjados o los elementos de fábrica contra los propios elementos de fábrica, si son estructurales o no. Esto lo va a hacer Archicad de forma automática. Bien, pues vámonos ya de aquí para irnos ahora, antes de pasar al guardado de la estructura que tenemos en nuestro modelo. Sería un predimensionado para poder mandarlo al programa de estructuras y que luego este sea calculado. Pues, como digo, vámonos, luego volveremos a esta zona, a la planta, en este caso una planta de cotas, donde no habrá nada acotado, o pretendemos que no haya nada acotado, donde vamos a hacer algún cambio al modelo. Por eso pretendo hacer esa acotación. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar una ventana cualquiera y vamos a modificarla sin más asentimiento, sus dimensiones. Cuando acotemos esto, vamos a incluso a decirle ahora a Archicad que haga una acotación automática solamente de este muro que acabamos de modificar. Vamos a decirle acotación exterior. A los extremos, no hace falta que sean los 4 lados, con esto bastará, le decimos OK y que paralelo a este elemento haga una cota. Bien, vemos que efectivamente ha hecho una acotación que podrá ser personalizada posteriormente, modificando parte de los elementos. Si quiero que deje de acotar algo, pues Archicad va a reacotar para nosotros sin ningún tipo de problema. Pero en esta que me acabo de centrar, si seguimos haciendo modificaciones, esas cotas van a estar asociadas, con lo cual Archicad va a estar continuamente reacotando. Si hacemos cualquier tipo de, por ejemplo, un listado de ventanas, este se va a calcular de forma automática, inmediata, en el tiempo que ahora estamos viendo.
Bien, pues ya he hecho el cálculo, donde vemos que ha hecho un listado con las dimensiones o con los atributos de estas ventanas que nosotros queremos. 137 ventanas, en este caso, de la parte exterior de nuestro, porque son casi todos muros cortina, de nuestro modelo. Si efectivamente me voy moviendo, veo que aparecen 11 ventanas de 1,50 por 60 y una de 1,53, donde efectivamente este es el cambio que yo acabo de hacer. Con ese valor se ha quedado. Si tenemos alguna duda, porque el proyecto es grande y no sabemos cuál es, y efectivamente esta es la que estamos hablando, vemos que efectivamente ahora ya aparece seleccionada, esta es la que estábamos diciendo y no hay ninguna duda de que en el listado aparecía marcada. Si nosotros en cualquier vista, y una vista de listado también es una ventana para poder modificar los elementos, es decir, si nosotros decimos que todos estos elementos en vez de 1,50 miden 1,60, pues o bien se lo podríamos decir a esta misma la tenemos seleccionada y agrupada, con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que en vez de todas las ventanas sean de 1,50, vamos a decirle que sean de 1,55. Vemos que la que hemos modificado se mantiene, 1,53, separada del resto de los componentes, y esta de 1,55, vamos a decirle ahora, volviendo a la planta, que efectivamente, bueno, en este caso, habíamos dicho, en esta justamente la habíamos quitado, así que vamos a acotar a propósito. Quería que se hubiese actualizado, pero vemos cómo efectivamente mide 1,55. Ella y todas las demás ventanas que aparezcan en mi modelo de 1,50 que hemos cambiado por 1,55. Si hacemos lo propio con de forma ahora gráfica en nuestra planta, es decir, cogemos por ejemplo atributos de esta ventana y se los damos a esta para que vuelva a ser de 1, en este caso no quiero que sea de esa medida, quiero que sea 1,55, vamos a deshacer. Vamos a coger atributos de esta, eso es, y se los damos a esta otra. Bueno, podemos cambiar y modificar manualmente, pero vamos a hacerlo así. Vemos cómo aparece 1,55. En cuanto pasemos de nuevo al listado, este se actualizará pasando a ser no una ventana o 11 ventanas de 1,55 y una de 1,53, sino que pasan todas a ser de 1,55, y de igual manera si yo le digo que sea de 1,50, no solamente cambiará aquí en el listado que por supuesto cuando le decimos guardar como, y esto es una cosa de las cosas importantes, el guardar como desde Archicad o la forma de guardado es contextual, es decir, no es lo mismo guardar desde una vista de planta que desde una ventana en 3D, que desde una ventana de listado, como es el caso. Si guardamos a un formato Excel o a un formato Word, lo que conseguiremos será mandar este documento. Lo haremos enseguida de cara a las superficies, por ejemplo. Bueno, decía que hemos dicho 1,50, si vuelvo a la planta, por supuesto, nuestras ventanas de 1,50 aquí y en todos los demás lugares donde se encuentre. Entonces vemos que podemos modificar sin ningún tipo de problemas en cualquier vista. No solamente vistas gráficas, sino también vistas analíticas, como puede ser un listado. Bien. Decía que podíamos llamar a un listado de superficies, y este listado de superficies lo podemos configurar nosotros perfectamente. Si hacemos ahora el llamar a este listado, vemos que se recalcula de forma inmediata, con pocos tiempos, y donde aparece que cada una, por supuesto, esto lo determinamos nosotros de forma automática o de forma manual, quiero decir, personalizada y arbitraria por nosotros, aunque el cálculo sea automático. ¿Qué es lo que quiero listar? El piso donde se encuentra, el nombre de la zona y el área medida. Eso es lo que está listando y además gestionado categorizado en este caso, por el piso donde se encuentra. Vemos que 1000 y pico metros en cada una de las plantas, y conforme va subiendo, precisamente por esa característica de inclinación que tiene nuestro modelo,
vemos que al final pues son 6.000 y pico metros o 6.642 metros lo que ha calculado en muy poco tiempo, coincidiendo perfectamente nuestras plantas con nuestros elementos, y de igual manera decía que si guardamos esto a un formato, pues no sé, vamos a guardar a formato Excel, y que se abra a la vez que lo guardamos en una carpeta que podría ser la que hemos preparado con la presentación de Artec, pues superficies, si le decimos guardar, lo que hace es no solamente guardarlo, sino mostrárnoslo en formato, ya digo, PDF, pero también podría ser un formato Word, un formato para llevar nuestras memorias. Ahí lo estamos viendo. Bien, pues volvemos atrás antes de irnos a hacer una sección o hacer un alzado de nuestro modelo. No solamente a hacerlo, porque he estado llamando a vistas, pero no hemos generado uno. Pero antes quiero dejar cerrado la parte en la cual llamamos o gestionamos la parte de estructura. Ahí vemos ya parte de la estructura que hemos visto en la ventana de 3 dimensiones en cónica. Y ahora vamos a guardar el modelo para luego mandárselo a David, o sería el archivo, cómo gestionamos ese archivo para mandárselo a David, de la siguiente manera. Estamos viendo ahora el edificio sin muebles, donde efectivamente también podemos llamar solamente a la estructura. Esto es la misma vista, pero viendo la estructura. Donde hay vista, hay estructura de hormigón y metálica. Vamos a mandarle únicamente la información de la estructura de hormigón. Es muy importante cuando guardamos para otras disciplinas, y en este caso para guardar como IFC, que determinemos cómo queremos guardar los elementos. Es decir, no es simplemente guardar un IFC. De igual manera que cuando guardamos a otros formatos tenemos que saber qué versión de esa aplicación es. Pues podría ser, como hemos visto ahora mismo, un Excel para 2003 o para 2010. Pero a un DWG también pasa lo mismo. Deberíamos saber qué DWG o qué versión de DWG lo debemos recoger. Si bien para IFC es la 2X3, la forma de guardado, también podemos tener en cuenta características de los programas a los cuales lo vamos a mandar para cuando lo lean. En este caso lo que queremos hacer es guardar para Trical, pero dentro de esas opciones de Trical vamos a verlas, porque, insisto, es muy importante. El poder configurar traductores para poder mandar, en este caso a Trical, nos permite decidir si vamos a guardar todo o solamente la estructura o instalaciones. Yo podría perfectamente modificar que efectivamente no quiero mandar todo, sino la estructura. Y si quiero mandar elementos en 2 dimensiones, incluso algún tipo de cotas, bueno, en este caso sería la red estructural, y algún tipo de cotas, y si fuesen elementos todos o elementos de carga solamente o que no tuviesen carga. En este caso podría ser una opción para configurar mi exportador. Importador o importador, porque también tenemos que recoger la información, luego lo haremos, ¿no? Es decir, tendremos que, una vez calculada esa estructura, o sea, información IFC, en este caso estructura, recogerla. ¿De qué manera la recogemos? ¿Cómo se van a llamar las capas? ¿Si van a ser las originales? ¿Si lo vamos a renombrar? Y si hay algún tipo de material, si lo recojo diciéndole que es uno de los de Archicad o cualquier otro. Lo mismo ocurre de cara a la exportación. Podrá ser con vista coordinada 1 o 2 o para que se parezca lo más parecido o que sea lo más parecido a la forma geométrica que hemos enviado. Por supuesto, también opciones de cada una de las partes. Si en Archicad estamos mandando elementos con multicapa, pues cómo se van a guardar, si van a ser complejos o no. Estas opciones BREP son muy importantes. Si hay un momento después de mandárselo a David, lo recogeremos para intentar explicar cuáles son estas opciones. De ahí que tenga abiertos los 2 visualizadores IFCs. Bien, pues todas estas opciones se pueden tener en cuenta dependiendo de nuestra experiencia cuando guardamos a IFC o no, si es válida o no. No siempre que guardamos a IFC y de pronto aquello no funciona es porque no funciona. No, no, no. Hay opciones de guardado y
escritura y lectura de IFC. Y esa información puede ser muy importante que la mandemos, resistencia a fuego, carga estructural, estado de rehabilitación. Toda esa información se le puede dar a la descripción que un IFC realiza cuando nosotros guardamos. Bien, pues nosotros ahora lo que vamos a hacer efectivamente es, de la copia que habíamos hecho para la definición o el traductor para IFC de Archicad 19 hacia Rical, vamos a mantenerlo, vamos a decir que queremos guardar, y lo que haremos será guardar nuestro modelo como modelo 1, vamos a reescribirlo, y elementos visibles son los que tenemos, y vamos a decirle que haga un ese traductor. Le decimos guardar, lo reemplazamos, y también es un archivo de texto, con lo cual los tiempos de guardado no son especialmente grandes. Este es el tiempo que demoraría un guardado de una estructura de INIFC desde Archicad. Es cierto que al ser un archivo de texto tienen ratios de compresión muy grandes, con lo cual es factible que nosotros lo comprimamos para poder mandarlo por correo electrónico. Es perfectamente un archivo de 20 megas se puede quedar en 4 megas tranquilamente, que sí que soporta sin necesidad de hacer un correo electrónico, sin necesidad de utilizar Dropbox. Bueno, pues antes de que lo recoja David y después que pretendo irme a mostrar esas algunas características más de Archicad, vámonos a abrir el modelo 1, que es el que hemos guardado, lo abrimos y ver qué tal lo recoge en este caso Solibri, un visualizador de IFC estándar, gratuito, que no, en este caso está a nuestra disposición, que yo recomiendo siempre tener varios. Pues tengo el de DDK, tengo el de la Insight, en este caso Solibri. ¿Por qué? Pues porque será muy interesante el ver que efectivamente aquí estamos en la misma situación, carga gráfica importante por tener Archicad abierto con ventana 3D, también ahora Solibri, el tener la pantalla compartida, pero sí que vemos efectivamente que un clic en un elemento nos hace mención a que este caso es un pilar. Bueno, aquí estamos viendo que es un pilar, mantiene el ID de Archicad, esto es importante de cara a la vuelta para que luego se sustituya por no sea sustituido por otro, sino que sea el mismo el que coincide. Por supuesto, su localización, y esto es también importante, si el IFC le ha dicho que tenga dimensiones, por supuesto las tiene por ser una descripción gráfica, pero puede mantener o llevar en su descripción esas unidades para que sean recogidas perfectamente, aparte de su material, y poder también ver que el edificio ha sido perfectamente gestionado, es decir, los mismos niveles que teníamos en Archicad aquí ya también los tenemos, con lo cual si le digo que quiero ver parte de él, pues vamos a decirle aquí que remove, eso es que vamos a dar de abajo arriba, aquí, aquí. No quiero ver esto, vemos como por pisos puedo perfectamente ver o no. Esto en cualquier visualizador, no tiene que ser en el de en este que estamos viendo Solibri. Cualquiera otro puede, por pisos o por elementos o cualquiera otra aplicación, otra discriminación que nosotros queramos, clasificaciones, que lo ha mandado SIFC, no olvidemos eso. Quiero llegar hasta aquí porque quiero hacer mención a estos elementos tan singulares. De hecho, los hemos hecho a propósito singulares, para que luego lo veamos que también los recoge Trical. ¿Y cómo los recoge Trical? Gracias a cómo se han escrito. Esto se puede escribir de muchas maneras. Insisto, si luego hay tiempo, después de el envío de la información a David, mostraremos cómo es recogido estos elementos, o cómo pueden ser recogidos de forma errónea o no errónea, de forma diferente. Bien, pues también es muy importante estos elementos. Si yo selecciono este elemento, vemos que está, vamos a hacerle un doble clic aquí, para ver que aquí vemos que también están clasificados por columnas, vigas. Pues vamos a decirle que quiero ver columnas y cuáles son los elementos. Si yo le digo que me seleccione una columna, esta por ejemplo, me llevará a esa columna. Si me alejo de nuevo y elijo
bueno, pone columna porque lo determina el IFC, le llamó IFC column y ahí aparece la columna, porque también en la información aparece columna, pero si yo a este elemento le hago un clic, vemos que también es una columna 27 en este caso. Con lo cual, si le digo que me lo muestre por pilares o pilotes o por cualquiera otra, aquí aparecerán todas las columnas y me podría ir a la columna 1.27 para poder seleccionarla y poder gestionarla. Lo que es importante es justamente eso, que sea, a pesar de su forma geométrica, un pilar. Bien, pues volvemos a Archicad, vamos a cerrar esto, ya no será necesario que lo tengamos aquí abierto. Bueno, vamos a cerrarlo. Y volvemos a Archicad. Decía que importante el tener la información que podamos darle a cualquier persona que necesite recoger en cualquier disciplina nuestro modelo. Vamos a irnos a, por ejemplo, he ido de arriba abajo y ahora efectivamente quiero llamar en este caso a una planta para ver una sección. Vamos a ver esta planta. Al llamar a la planta primera, en este caso, lo que pretendo es poder llamar a parte del edificio de la siguiente forma y creando la documentación que yo necesito. Es decir, si yo necesito ver la caja de escalera, por ejemplo, vamos a hacer que se vea la caja de escalera así, con un marco de selección afectando a todos los pisos. Incluso vamos a hacer que no muerda los tabiques, vamos a poner otro marco de selección así, para que veamos como por ambos lados. Si llamamos a la ventana 3D, de los elementos que acabamos de seleccionar de arriba abajo, esta sería nuestra caja de escalera. Y este es el tiempo, bueno, aquí no he llamado a los elementos, pero no he llamado en este caso a los elementos en 3 dimensiones, es decir, la escalera me falta. Vaya, pues parece que no he llamado correctamente a la vista, así que vamos a llamar o hacer específicamente que aparezca mi escalera. Así que para ello voy a volver a la planta, donde efectivamente... sí está, pero ya sé lo que ha ocurrido. Vamos a decírselo. Vamos a decir que el filtro en 3 dimensiones decía que no se viesen objetos. Pues sí, queremos que se vean objetos y de esta forma podremos ver la caja de escalera como yo pretendía. Bueno, pues ahora sí tenemos una caja de escalera con toda la información. Ahí lo estamos viendo. Vale, importante. Esto podemos seguir guardándolo modificando el modelo, guardándolo a cualquier formato, pero aquí lo que me interesa es poder insertarlo en la parte de la documentación que nosotros queremos aportar para construir el edificio. Si esta caja de escalera, cuando nosotros la guardamos, es un elemento bitmap, es una imagen, estaremos consiguiendo una información que no va a dar la información, no va a prestar el apoyo que nosotros queremos para que sea construido. Lo que hacemos es crear un nuevo documento en 3 dimensiones con una serie de requisitos que podríamos nosotros, vamos a decir aquí caja de escalera. Cuando digo requisitos me refiero a que puede ser con tramas o sin ellas, con una serie de colores, con una serie de información que nosotros queremos tener para nuestro modelo y que podemos utilizar para acotar o para... Es decir, esto no va a deformarse en ningún caso, está viva, es decir, si nosotros seleccionamos una ventana, podemos modificar esa ventana, podemos hacerla que sea más grande o en este caso los cambios que nosotros queramos hacer y si queremos, como decía, acotar, si me voy a, por ejemplo, a una acotación, vamos a decirle que queremos acotar, no sé cómo estarán definidas las cotas, pero no hay ningún problema, le digo que ponga una cota desde aquí hasta aquí, a pesar de ser una perspectiva cónica, nosotros podemos acotar, vemos que efectivamente aparece los 340 y que podemos seguir acotando a cualquier otro elemento para que nos dé la información necesaria, es decir, nuestras ventanas eran de 60, pues acota nuestra ventana 60 y esto podrá llegar a nuestros planos. Cuando digo planos me refiero que
toda esta información no será solamente, pues eso, una vista aislada de cualquiera otra, sino que nosotros podemos conformar planos con mucha información. Información de todo tipo, ya digo, gráfica o no, vamos a llamar aquí, perdón, al plano, o en este caso, un plano donde hay mucha información de situación, está preparado con un, no es el típico proyecto, sino es son elementos de presentación, donde vemos que en la situación hay muchas imágenes y, por supuesto, no solo imágenes de fotografías del entorno, sino la propia planta, que se va a ir actualizando, incluso la orientación es diferente, por si el cara que yo he dibujado mi modelo ortogonalmente, o para que fuese ortogonal, o una de las fachadas fuese paralelo a mi horizontal, por supuesto su situación es otra. Esto va a estar siempre, vamos a tener siempre estas oportunidades de cómo gestionar el modelo. Vemos en cualquier vista, esta se va a ir actualizando, eso es lo que está haciendo ahora mismo Archicad en tiempos relativamente muy cortos. Vemos cómo se actualiza el alzado, un alzado se actualiza de forma automática en estos tiempos. Alrededor de unos 20-30 segundos para actualizar. Es verdad que no es lo mismo estar trabajando y esperar de 20 segundos que estar en una presentación y tener que esperar esos 20 segundos, que efectivamente son más largos. Este es el tiempo que demora la actualización de un alzado con planta y 3 dimensiones dentro de Archicad. Bien, pues vamos a irnos de nuevo al modelo. Estoy mirando los tiempos para no pasarme en estos. Hemos consumido algo más de la media hora que yo pretendía, así que únicamente me voy a ir a la planta, en este caso, si bien cuando yo iba llamando al modelo, se iba reescribiendo, pero las vistas ya estaban creadas. Digamos que el modelo sabía qué es lo que tenía que, o yo en este caso había creado y elementos que sabía qué era lo que tenían que mostrar. Vamos a hacer una sección, en este caso para que no sea una vista ya predeterminada. Vamos a llamar, como digo, a una definición de sección, en este caso, para que veamos que efectivamente va a ser infinita, una serie de requisitos que podemos darle para que nuestra sección, tanto en vertical como en horizontal, sea limitada o no. Vamos a hacer que sea totalmente visual. Y de cara a mostrar el modelo, vamos a decirle que no tenga sombras, para ver qué tiempos de demora, y que ir al instante no está activa, no tenga sombras, es lo que quería verificar, para insertar una sección que quiero que corte al modelo desde aquí. Hacemos visible en este caso, a ver, quiero colocar, hacemos visible las marcas de sección. Vamos a cortar de forma sesgada. Hombre, podríamos cortarlo en paralelo a unos edificios. Vamos sesgado absolutamente, tanto a un edificio como a otro. Es decir, lo vamos a cortar mirando hacia allá y llamamos a la sección. Este tiempo de demora es el que tendríamos para cualquier vista nueva y aportada a un plano o aportada a cualquiera de las visualizaciones que necesitamos del modelo. La carga es importante, fijaros, bueno, ya está aquí detrás, pero aquí la carga del archivo de paginación, bueno, trabaja tanto en Windows como en Macintosh. En este caso para Windows el archivo de paginación está grande por toda la información que tenemos, y estos son los puntos de información que está haciendo de los. Pero este es el tiempo que ha utilizado Archicad para, con este detalle, es decir, con esta información, toda la información, necesitaría, fijaros que aparecen todos los elementos, falsos techos, elementos de soportes o falsos techos, y siempre vivo, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer cualquier tipo de cambio de nuestro modelo para que, por supuesto, modifique la sección, modifique la planta, modifique los listados, modifique todos nuestros elementos. Vemos cómo reconstruye, por supuesto, la sección en
cuanto a lo que necesitamos. Bien, pues una vez contada esta parte y como ya hemos de hecho dejado guardado el IFC que hemos abierto en este caso con un visualizador IFC, vamos a dar paso a David. Si luego yo tengo tiempo explicaré algunas cosas más sobre el IFC, de cómo se pueden guardar desde Archicad los distintos documentos. Creo que me he excedido un poco en tiempo, no lo sé, David, te doy paso. Muchas gracias, José Juan. Nada, perfecto, no hay ningún problema. Supongo que me escucháis bien, ¿verdad? Yo sí, perfectamente. De acuerdo, por confirmarlo. Bien, pues lo que vamos a ver por mi parte va a ser la recuperación del archivo que nos has enviado, cómo a partir de él se puede crear el modelo 3D de la estructura con TreeCalc. Y bueno, pues veremos por un lado los tipos de elementos que se van a poder recuperar. Se pueden recuperar elementos de hormigón, acero, madera o aluminio, que son los 4 materiales que puede calcular TreeCalc. Los pilares, vigas o diagonales, forjados o losas, que pueden ser horizontales o inclinadas, y los muros de distintos materiales, ¿no? Luego también veremos ya en el sentido contrario, cuando hayamos calculado en TreeCalc la estructura, veremos cómo es posible enviar hacia Archicad de vuelta los detalles de unión en 3D de elementos de acero con chapas y tornillos o también las armaduras en 3D de los elementos de hormigón armado. Y vamos a ver también el control de cambios para ver pues las modificaciones que vaya haciendo yo en la estructura, pues cómo se resaltan y bueno, pues ir viendo los cambios que se va haciendo en el momento en el que se va enviando el modelo desde la arquitectura hacia el cálculo de estructuras o viceversa. Si os van surgiendo dudas, os recuerdo que podéis escribirlas en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha y algunas de ellas también las comentaremos al final. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de los detalles de unión que veremos luego cómo se hacen. Esta información la enviará TreeCalc al archivo IFC de vuelta hacia Archicad y también pues los detalles de placas de anclaje, otros tipos de uniones, armaduras, etcétera. Y se envía con mucho nivel de detalle. Por ejemplo, aquí veis que las armaduras pues se doblan para pasar de una planta a otra o por aquí pues también las uniones, ¿no? en los cercos, esos lazos. Entonces, se puede intercambiar tantas veces como se quiera mediante el archivo IFC, pues entre TreeCalc y cualquier programa BIM, en este caso Archicad. Y bueno, pues también es posible, por ejemplo, pues recibir varias partes de la estructura. Si distintos colaboradores estuvieran diseñando el modelo con distintos programas, pues ir recibiéndolos desde cualquiera de ellos y también enviarlos hacia allá. Y bueno, pues una cuestión que comentaremos también es la posición de los ejes. Los ejes de pilares y vigas pues se pueden definir en qué punto se quieren situar, si en el centro o en las esquinas. Y esta definición se puede hacer tanto en el programa de CAD, BIM o en TreeCalc. Bien, pues vamos a verlo en TreeCalc. Tengo ahora el programa abierto y de momento no tengo ninguna estructura. Entonces voy a abrir el archivo que he recibido de José Juan. Tendríamos que utilizar la función, archivo, sería archivo importar, modelo BIM, abrir. Aquí vamos a elegir el archivo, en este caso lo tengo en esta carpeta, es el modelo 1.ifc. Y en el momento en el que lo importamos, en el modelo que me ha mandado José Juan llega solo la estructura, pero realmente podría llegar el modelo completo si quisiéramos. Podrían llegar también las ventanas, el muro cortina, etcétera. Lo que va a importar TreeCalc son los elementos estructurales. Opcionalmente podemos activar o desactivar los muros o los forjados. En los forjados hay dos tipos, los que se llaman IFC Slabs suelen ser los forjados horizontales e IFC Roof serían los forjados inclinados. Ambos se podrían importar. Y luego por aquí pues los elementos que ha creado tipo columnas o tipo vigas o members serían pues elementos genéricos, barras en diagonal o así. También es posible filtrar para que se recuperen solamente algunos elementos en función de sus dimensiones. Por ejemplo, si tuviéramos muros que sean algunos muros estructurales de mayor espesor, por ejemplo, de 30 centímetros, y otros muros más finos que sean tabiques de cerramientos o divisiones, pues aquí podríamos indicarle, por ejemplo, que recuperará solo aquellos que tengan más de 12 centímetros, por ejemplo, para que se consideren como elementos estructurales.
Bien, en este caso vamos a importarlo todo y vamos a decir que nos traslade el modelo al origen de coordenadas por si estuviera dibujado lejos del origen de coordenadas, pues en este caso se acerca al origen de coordenadas de TreeCalc. Eso es útil cuando se utilizan coordenadas georreferenciadas, pues ya con las coordenadas de la calle, de la ubicación real de donde se vaya a construir. Bien, ahora se está importando el archivo IFC, enseguida lo vemos y vamos a ver qué tipos de opciones hay a la hora de ir modificándolo, definiendo ejes, etcétera. Bien, por aquí se importa, nos indica el número de elementos que se han recuperado y por aquí nos muestra los elementos que tenemos. Entonces, cada uno de estos elementos, si nos acercamos a ellos, pues aparte de la posición de los ejes, de pilares, vigas, etcétera, también se está recuperando la sección. En este caso, pues un pilar rectangular, estos son circulares, los forjados con su espesor, etcétera. Y de momento no es una estructura de TreeCalc, de momento es el archivo IFC que se está mostrando aquí. Y con estas opciones de geometría, modelo BIM, opciones de creación generales, podemos indicarle cada elemento que estamos recuperando de qué serie queremos que se cree dentro de TreeCalc, qué tipo de perfil queremos que utilice. Entonces, podemos indicarle, por ejemplo, que cualquier pilar que llegue con forma rectangular, pues utilice la serie OR si estamos en España o si estamos, por ejemplo, pues en México, pues podríamos utilizar la serie CONC, serían pilares de hormigón o de concreto, ¿no? Utilizas la serie que te interese, pulsando el botón Buscar, accedes a la base de datos de perfiles disponibles y, bueno, pues por aquí los veis los que hay disponibles, ¿no? De los distintos materiales que comentábamos, de acero, de aluminio, etcétera. Si nos llega un pilar circular, por ejemplo, pues podríamos decir si queremos que sea un pilar de acero o la serie CIR pues es de hormigón también. En esta casilla podríamos indicarle el tamaño de los pilares que queremos que se creen, pero lo mejor suele ser dejar la casilla vacía para que el programa lea automáticamente las dimensiones del pilar que hemos recuperado y le asigne su sección automáticamente. Y luego, en cuanto a los forjados y losas, te permite elegir si quieres crearlo como forjado unidireccional o forjado de chapa, forjado reticular o losa maciza de forjado. Entonces, bueno, pues aquí accediendo a la base de datos, por ejemplo, si eligiéramos unidireccional, pues podemos elegir, aquí tenemos pues un forjado de viguetas o podríamos hacer, por ejemplo, los forjados mixtos, serían estos de aquí, de chapa colaborante o placas alveolares, etcétera. Entonces, en el modelo BIM nos llegaba únicamente una losa de un canto determinado y aquí ya elegimos qué tipo de forjado queremos en particular. En este caso voy a elegir, por ejemplo, forjado reticular y aquí en sus opciones pues elijo un determinado fabricante. La base de datos de fabricantes es ampliable, también se pueden introducir las dimensiones de los casetones, etcétera. Y por aquí defino las cargas. Entonces, aparte del peso propio del forjado, pues una carga permanente, por ejemplo, de 1 kilonewton por metro cuadrado y una sobrecarga de 2. Bien, pues con esas opciones, bueno, también os quería comentar el tema de los ejes. Supongamos, por ejemplo, que este pilar, en vez de ser centrado, quisiéramos que tuviera el eje en otra posición. Tengo aquí el icono, modelo BIM, mover eje. Entonces, bueno, pues podría indicarle que este eje pues se sitúe en esa posición o en una esquina, etcétera. De ese modo, cuando a la hora de calcular veamos que es necesario incrementar el tamaño o reducirlo, a efectos de cálculo, pues cambiemos el tamaño del pilar, pues se va a mantener esa línea como línea fija o como línea de crecimiento. Bien, pues el siguiente paso sería usar la función geometría modelo BIM, crear modelo de TreeCalc, que esto es lo que ya me genera realmente el modelo de la estructura. Aquí me pregunta si quiero guardar una copia en el historial de geometría de la estructura. Entonces, vamos a guardarlo. De ese modo se almacena con el nombre que le queramos dar aquí, por ejemplo, archivo 1, y luego veremos cómo es posible ir comparando los distintos puntos del historial, los distintos hitos en los que vayamos haciendo modificaciones. Entonces, ya tenemos un modelo, tal y como lo hemos importado de Archicad, y a continuación, pues podemos ya cerrar el modelo BIM. Lo que me queda aquí ya es el modelo de TreeCalc. Si me acerco por aquí, pues a distintas zonas,
pues podemos verlo en render también. Por aquí vemos, bueno, pues todas las barras, los forjados, etcétera, con todos sus espesores, sus dimensiones, y podemos ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero cambiar la sección de algunas barras. Voy a mostrarlo en render y alambre simultáneamente. Y aquí activamos también pues la sección de estos pilares. Si me acerco por aquí, pues son de 30 por 30. Supongamos que los quiero cambiar y aumentarlos. Entonces usaría definir sección, capturo la sección actual y aquí la cambio. Le pongo, por ejemplo, 45 por 45 y se lo puedo ir asignando pues a distintos pilares. Entonces, en este caso lo que pretendo es que los cambios que haga en la estructura luego pues veáis cómo se recuperan en Archicad con José Juan y también pues ver cómo se reflejan los elementos que han permanecido iguales y los que han cambiado. Por ejemplo, me voy a situar en la cota 0. Aquí estamos viendo la cota 0 y voy a activar por aquí en los filtros para que me dibuje los pilares superiores al plano activo. Y bueno, lo vamos a ver en planta. Y vamos a modificar también la sección de estos pilares. Si me voy a definir sección y capturo la sección que tiene actualmente es de 50%, pues vamos a suponer, por ejemplo, que lo aumento a 60%, se lo asigno a todos estos pilares. Y, por ejemplo, estos de aquí, pues voy a capturarlos también. Son de 40 por 40, pues los pongo de 50 por 50. Se lo asigno a estos. Y me voy a situar en la cota siguiente, la cota 180. En este caso, aquí hay un forjado reticular y también pues unos determinados pilares. Entonces, bueno, pues igual voy a capturar la sección de estos pilares y se la aumento. Por ejemplo, solo en estas dos cotas incremento así la sección de estos pilares, estos de aquí también. Y bueno, pues lo hago así mediante una ventana. Si me acerco para comprobarlo, pues efectivamente son de 60%, que es el cambio que he hecho. Bien, otra cosa que me gustaría hacer es añadir elementos nuevos a la estructura. En este caso, José Juan puso un filtro para enviarme únicamente la estructura de hormigón, pero lo que voy a hacer es añadir yo pues una estructura metálica. Vamos a ver cómo las funciones de dibujo de Trical pues también son muy potentes por si quisieras hacer modificaciones, añadir elementos nuevos. Por ejemplo, en estos 6 pilares que llegan sin nada en la zona superior, pues vamos a dibujar unas cerchas. Voy a marcar, por ejemplo, una viga de aquí a aquí y vamos a dividirla, esta viga, por ejemplo, en 5 partes iguales. Y mediante la función traslación puedo subir, por ejemplo, 1,5 metros uno de los puntos. Por ejemplo, voy a trasladar este punto hacia arriba y dibujo una diagonal. Estoy usando funciones del menú geometría, barra por 2 nudos o crecimientos, etcétera, y las tengo también por aquí en los iconos. Ya sabéis que las barras de iconos pues son configurables, se pueden colocar donde se quieran. Voy a dividir también pues esa viga de arriba en 5 partes iguales y me dibujo algunas barras adicionales por aquí. Entonces, de ese modo, el calculista con Trical podría decidir un poco pues el diseño de cómo quiere algún tipo de elemento y se lo enviaremos después al programa de arquitectura, a Archicad, para poder allí pues integrarlo con el resto del modelo, ¿no? Si activo el render, por aquí vemos que estas secciones nuevas que acabo de dibujar pues no tienen aún ningún tipo de perfil, no sabemos aún si son de madera, aluminio, acero. Entonces se lo voy a asignar. Aquí en definir sección, pues le voy a poner, por ejemplo, IPE del 140. Bien, entonces mediante una ventana pues selecciono esos perfiles y si nos acercamos por aquí podemos elegir también si queremos girar alguno de ellos. Está dentro de secciones y datos, girar sección, un ángulo dado. Y aquí voy a girar estos perfiles, por ejemplo, vamos a verlos. Bueno, están casi, voy a girarlos menos 30 grados. Menos 30. Entonces, de ese modo los mantengo en el mismo plano en el que está la cercha. A ver si cambio la perspectiva. Y se lo voy a asignar a todos los verticales.
El hecho de que estén con un determinado ángulo de giro u otro, lógicamente es muy importante a la hora de hacer el cálculo. Luego tenéis también la posibilidad de copiar y pegar. Entonces, aquí en el menú edición tenemos copiar o control C, selecciono la cercha y marco este punto como punto fijo y luego con control V pues la ubico por aquí. Control V y la ubico por aquí. En este caso he copiado también esos dos nudos que no me interesaban. Los puedo borrar, estos de aquí. Bien, y voy a dibujar también alguna viga nueva por aquí. Por ejemplo, de aquí a aquí, le asigno la misma sección, pero en este caso pues me interesa que esté situada hacia arriba. Entonces, bueno, pues le puedo poner un ángulo. Vamos a averiguar qué ángulo forman estas barras con herramientas ángulo entre dos barras, entre esta y esta, son 10,90 grados. Entonces voy a girar las 180 primero para que estén así hacia arriba y luego los 10,90. 10,90 y de ese modo pues tienen la misma inclinación que la pendiente, ¿no? de la cubierta. Los voy a copiar y pegar. Entonces, bueno, pues por aquí le doy a control C, selecciono estas dos barras con aquel punto de inserción y lo pego por aquí, también aquí arriba. Y por aquí. Bien, entonces en este caso he añadido algunos elementos nuevos y lo que vamos a hacer a continuación pues es, bueno, voy a eliminar también algunas barras para que veáis cómo avisa el programa cuando añades elementos nuevos o cuando eliminas algunos existentes. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta barra de aquí la quiero eliminar. Voy a ir a eliminar nudo. Si elimino este nudo de la esquina, desaparecen todas las barras que están unidas con él. Y de ese modo vamos a ver pues los cambios que hemos realizado. Voy a activar el render, pero sin el alambre, solamente el render. Así se ve muy claro la parte que es de hormigón y la de acero. Y bueno, pues ya sabéis que en TreeCalc es totalmente posible crear una estructura mixta que tenga algunos elementos de hormigón, otros de acero, otros de madera o aluminio. Se pueden mezclar en el mismo modelo. Vamos a ver el control de cambios. Sería en geometría, historial, ver historial. Aquí podemos ver el estado actual comparado con el punto que creé antes en el momento en el que lo importé. Y aquí le doy a comparar. Entonces me enumera cuántos elementos hay iguales, distintos y tal, y me pregunta si los quiero ver gráficamente. Entonces aquí me está mostrando en color verde los elementos nuevos que yo he añadido en comparación con los que venían de Archicad. En color azul, los que he cambiado, que figuran en azul claro la sección primera, la sección inicial, y en azul oscuro la sección posterior, la que he modificado. Entonces aquí sucede lo mismo. En la cota inferior, pues tengo los pilares en azul claro la sección inicial y en azul oscuro la sección final. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Y luego también aparecía por ahí en rojo los elementos eliminados, estas dos vigas que he eliminado por ahí. Bien, vamos a ver otras cuestiones también pues en cuanto a normativa que se puede utilizar en el cálculo y opciones en cuanto a distintos tipos de cargas. En el menú archivo, preferencias, aquí se puede elegir, bueno, el idioma para utilizar el programa. Hay distintas versiones del español según en qué país lo vayáis a utilizar y sobre todo la normativa española o eurocódigos, o por aquí está la norma americana para trabajar en la mayoría de los países de Latinoamérica o casi del mundo, ¿no? Con esta norma se acepta en los cálculos en casi cualquier lado. Y luego países con normas específicas que hemos ido implementando. También se puede elegir en cuanto a las armaduras de los elementos de hormigón si vamos a querer trabajar en milímetros o en pulgadas. Y bueno, pues el sistema de unidades, MKS o sistema internacional, etcétera. Vamos a ver también cómo podríamos añadir distintos tipos de cargas. Supongamos, por ejemplo, que quiero añadir la carga de viento por aquí. Estaría en cargas definir. Un segundo.
Un momento que no sé por qué está tardando. También tengo un montón de programas abiertos y está un poco congelado esto. A ver si me responde. Un momento, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si quisiera introducir una carga de viento por aquí, podría ir a cargas definir, a ver si ahora me aparece, sí. Y bueno, tengo el viento desactivado. Tengo que activarlo primero en cargas opciones, viento activo y también sismo activo. Entonces, me voy a cargas definir, ahora sí, activo el viento y le puedo indicar si quiero que se tenga en cuenta el viento en las 4 direcciones, que sería lo normal, y con el botón datos le puedo pedir, pues según la norma que tenga seleccionada en cada momento, en este caso tengo la norma española, pues bueno, las zonas eólicas, elijo por aquí el grado de exposición ante el viento, si está en una zona llana o con obstáculos, etcétera. A partir de estos datos se calcula la acción de viento a utilizar y si no también se puede poner directamente a mano en esta casilla. Luego, en cuanto al sismo, tenemos por aquí también el botón NCSE, que sería pues para la norma sísmica que tengo ahora mismo activada, que es la española, y bueno, pues podríamos elegir la lista de provincias. Si alguna provincia no es necesario calcular con sismo, te dice que no está especificada en la normativa, y si otra sí te lo permite, pues eliges la localidad. Estas listas de provincias o de estados, etcétera, pues están también disponibles para otros países. Luego también hay una opción que es los espectros de respuesta definibles libremente. Esto ya permite calcular sismo pues, en cualquier país del mundo. Si entramos aquí en espectros de respuesta, pues damos ya unos cuantos espectros de respuesta sísmica introducidos en el programa. Por ejemplo, aquí estáis viendo algunos de Costa Rica o Perú, Ecuador, etcétera. Y cada uno de estos espectros se compone de una lista de parejas de valores que vemos por aquí que generan una gráfica. En estos valores se muestra el periodo y la frecuencia y la aceleración que se produce. Puedes elegir en el eje X si quieres ver periodos o frecuencias, normalmente periodos, y en el eje Y figura la aceleración en función de la gravedad o en centímetros por segundo al cuadrado o en metros por segundo al cuadrado. Entonces, puedes crear en cualquier momento un espectro nuevo con este icono, nuevo espectro, y rellenar una lista de valores para tener esa posibilidad de calcular en cualquier país del mundo. Bien, voy a abrir la estructura ya calculada. Le daríamos a calcular a esta estructura y bueno, pues tardaría unos minutos en hacer el cálculo. La tengo ya calculada y vamos a ver los tipos de resultados que se pueden obtener. Os recuerdo que si vais teniendo preguntas las podéis ir escribiendo sobre la marcha, no esperéis al final y os vamos respondiendo por escrito o también al final comentamos un poco las más importantes. Bien, una vez que está calculada la estructura, hay algunas cosas que ya aparecen. Por ejemplo, si me voy a la cota 0, pues vemos por aquí que ya están las zapatas con una cierta dimensión, que en este caso pues no las habíamos recibido y sí las vamos a enviar de vuelta. Y podemos irnos también pues, a alguna de las cotas. Por ejemplo, me voy a la última cota. Se puede activar con este icono para que se siga viendo el resto del modelo en 3D, así en gris claro, o desactivarlo. Entonces, si me sitúo en la última cota, vamos a verla en planta, podemos pedir aquí, dentro de resultados, por ejemplo, una gráfica de isovalores que me va a mostrar pues, los desplazamientos o las solicitaciones de cada uno de los puntos de la losa. En este caso es un forjado bidireccional, pero ya digo que podría ser también losa maciza o de otros tipos. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo esta cota. Vamos a situarnos, por ejemplo, en la cota, en otra más baja, de las que tienen más superficie. Vale, pues por aquí la tenemos y bueno, pues vamos viendo las solicitaciones o los desplazamientos, en este caso, de esa cota. La cota 790.
Por aquí la vemos, vamos a centrar la planta. Y bueno, pues de ese modo se ha calculado el análisis de la estructura, pero Trical va más allá y aparte de ser un programa de análisis de esfuerzos y solicitaciones, también realiza el cálculo de las armaduras de los elementos de hormigón o la comprobación de la validez de las distintas secciones de acero, madera o aluminio. Vamos a ver las armaduras. Por ejemplo, aquí en resultados armaduras de pórticos, vamos a ver alguna de las vigas, por ejemplo, esta de aquí. Y bueno, pues por aquí vemos sus armados, un redondo del 12 por arriba, en este caso lo tengo en milímetros, otro del 12, sus longitudes, las patillas y tal. Hay distintas opciones de representación que son acordes al gusto de cada país, entonces se pueden elegir por aquí distintos modos de representación de las armaduras. Por ejemplo, este que os muestro ahora, pues muestra las armaduras dentro de la propia viga, aunque se muestra la viga con más canto del real, ¿no? Voy a activar el otro, el primero, dibujando también los estribos. Vamos a situarnos en otra cota y vemos otra viga diferente. Bueno, pues por aquí vais viendo los negativos y tal. O sea que aparte de analizarse las solicitaciones de cada elemento, también se calculan las armaduras automáticamente y todos estos planos se pueden exportar a formatos de XF o de WG en 2 dimensiones para incluirlos con el resto de documentación del proyecto. Vamos a ver también los croquis. Vamos a ir a resultados croquis, ver plano. Y nos vamos, por ejemplo, a la última cota, la 3710. Y en este plano de la última cota lo que nos muestra el programa son las armaduras. En este caso es un forjado reticular. Vemos por aquí las distintas armaduras. La S indica que es armado superior y me indica la longitud 67 más 18 de patilla, 85 es la suma. Y bueno, pues en el centro del vano por aquí también pues armados superiores o inferiores. En las opciones se puede elegir si queremos ver la armadura superior y o la inferior en una dirección o en la otra. En este caso estoy viendo solo la superior en una dirección. Hay funciones que te permiten agrupar los armados para que sean más fáciles de construir. En este caso te está poniendo el armado estrictamente necesario en cada nervio, con las longitudes realmente necesarias. Pero si queremos podemos usar dentro de croquis reticular o losa, distribuir el armado máximo o el armado medio y seleccionas la zona que quieras agrupar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta zona de aquí y lo marco de aquí a aquí. Entonces, de ese modo, lo que hace es que homogeniza el armado de esa zona y serían todos iguales. Con estas longitudes son 15 redondos de 12 milímetros cada 20 centímetros. Y así pues podríamos ir creando zonas de agrupación por otras partes de la planta, ¿no? Vamos a ver otra cota. Vamos a bajar, por ejemplo, pues a la cota 3350. Bueno, pues esta es casi igual. Vamos a ver también la planta 0. La cota 0 sería la cimentación. Entonces, bueno, pues por aquí vemos las dimensiones de las zapatas que ha calculado el programa en función de la resistencia del terreno, que es uno de los parámetros que es definible, por supuesto. Y, bueno, pues la armadura, en este caso 9 redondos del 20. Vamos a ver también la cota siguiente. Aquí veis, bueno, pues la geometría de la planta. Algunas líneas que aparezcan en color rojo significa que está dando un error. Entonces, en este caso, pues quizás convendría reforzar con una viga en esta posición porque solo el nervio del forjado reticular no cumple. Podemos ir a cálculo, ver errores, seleccionamos el elemento y aquí abajo nos indica el problema que está teniendo. Entonces, bueno, pues dice que falla la armadura longitudinal. Y vámonos a otra cota y vemos también, pues bueno, el otro plano que estábamos viendo. Antes estábamos viendo las solicitaciones, ahora estamos viendo las armaduras de cada elemento, ¿no? Bien, otro plano de armaduras que vamos a ver serían las del cuadro de pilares. Este es el cuadro de pilares, en este caso los pilares de cota 0. Y si nos acercamos por aquí, pues nos va mostrando la sección del pilar, bueno, la de 60% que había cambiado, sus longitudes, su armadura transversal y por aquí pues el plano en despiece en vertical con estas armaduras. Es posible también retocar el armado. En resultados armaduras retocar, pilares, puedes seleccionar uno de ellos. En esta tabla se muestran todos los pilares y abajo son los distintos pilares diferentes, ¿no? Entonces, si selecciono uno de ellos,
Aquí tengo una zona donde me muestra el peritaje de ese pilar y está mostrando, bueno, pues la relación que hay entre el axil y el momento que podría soportar. Esta marca indica que está cumpliendo bien, está trabajando al 88% de sus posibilidades. Y si yo hiciera aquí algún retoque, en vez de 8 redondos le pusiera 6, por ejemplo, y de menor diámetro, por ejemplo, de diámetro 10, cuando voy al peritaje ya me indica que en este caso está fallando, me indica el porcentaje de aprovechamiento. Entonces, bueno, pues así tenéis los datos numéricos, aparte de que luego hay muchos listados e informes, pero puedes ir cambiando las armaduras que te ha propuesto el programa sobre la marcha y te va diciendo si el cambio es válido o no. Bien, y os quería mostrar algún informe para que veáis un poco pues la documentación que se genera. Vamos a verlo en perspectiva y me voy a acercar a alguna de las barras de acero. Vamos a ver el render para que lo tengáis claro. Todas estas barras son de acero. Vamos a verlo en render y alambre simultáneamente. Y puedo ir a resultados e informes. Por aquí tengo varios informes. Por ejemplo, el de comprobación de acero. Voy a decirle que quiero seleccionar solo algunas barras en particular y que quiero el informe en formato completo. Y selecciono, por ejemplo, pues esta y esta. Entonces esto me genera un informe que puede ser en formato PDF o de Word. En este caso tengo elegido Word en las opciones y vemos un poco cómo se genera. Te va indicando cada barra pues qué tipo de acero estamos usando, sus datos relacionados con el pandeo, con las flechas, las tensiones de trabajo que está teniendo. Vamos a seleccionar la otra barra. Por aquí, pues los porcentajes de aprovechamiento que tiene y cada una de las comprobaciones de esfuerzos combinados, esfuerzos simples, inestabilidad, pandeo lateral, etcétera, según la norma que tengamos seleccionada. Entonces, se generan informes automáticos muy completos que sirven para justificar la validez del cálculo. Bien, más cuestiones. Podríamos ver... vamos a hacer una cosa. Voy a generar ahora el archivo del modelo en formato IFC. Entonces sería geometría modelo BIM, crear modelo BIM. Esto sería exportarlo a IFC y este es el que va a recuperar más adelante José Juan. Y voy a generar también un modelo nuevo, muy pequeño, pero que tenga detalles de uniones. Vamos a crearlo nuevo. Entonces aquí voy partiendo de cero, pues a crear solamente 2 pilares y una viga y le voy a poner unas uniones y unas armaduras. Para que veáis luego cómo se puede recuperar también con Archicad. En este caso le voy a asignar una sección de hormigón de 40 por 40, por ejemplo, a este pilar. Vamos a verlo en render, ahí lo veis. Y un perfil, vamos a elegir acero estructural, laminados simples. Bueno, el catálogo ya veis que es muy amplio, distintos tipos de perfiles, también de alma aligerada, etcétera. Por ejemplo, voy a elegir un IPE del 200, se lo asigno a la viga, y un HE 300, por ejemplo, 300B, asignar al pilar. Voy a ponerle también una zapata combinada, aquí abajo, y una placa de anclaje, que la voy a modificar. En placa de anclaje modificar voy a decirle que me coloque unos rigidizadores. Aparte de la placa, pues quiero rigidizadores en las 2 direcciones, indicándole aquí pues las dimensiones que quiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, 30 arriba y 50 abajo. Y también los anclajes, pues la separación al borde la puedo modificar. Esto lo vemos así en alzado. Entonces, ahí le he puesto una placa y aquí arriba le voy a poner también una unión. En geometría, uniones de acero, definir modelos, selecciono el pilar y la viga y elijo el tipo de unión que me interese. Pueden ser uniones soldadas, atornilladas, para perfiles tubulares, etcétera. El programa va a calcular los tornillos, las chapas necesarias para esa unión y le puedo decir que utilice los esfuerzos que provienen del cálculo de la estructura, en vez de escribirlos yo a mano, que podría hacerlo en esta tabla. Entonces, bueno, pues de ese modo le vas indicando aquí pues los cambios que quieras hacer, el tipo de tornillos, las separaciones, las cotas que figuran en estas casillas
y de ese modo pues ya lo calcula. Aquí te dice que está sin calcular la estructura, voy a calcularla y lo exportamos también a IFC. Entonces utilizo aquí cálculo automático, esta se calculará rápido porque es muy pequeña, no tiene cargas, bueno, el peso propio por lo menos voy a activarlo. Bien, entonces se están calculando tanto los pilares y las vigas como el detalle de la unión del pilar con la viga y la placa de anclaje, que aparecen ya una vez que está calculada en la vista en render y por aquí pues la chapa y los tornillos también. Entonces esto lo voy a guardar también en un archivo IFC, modelo BIM, crear modelo BIM y aquí lo voy a llamar, por ejemplo, armaduras, placas de anclaje y uniones. Y lo dejo en el escritorio, por ejemplo. En el momento en el que se exporta hay algunas opciones por aquí que podemos elegir. Podemos decidir si queremos exportar también la medición o no. Y también si los redondos queremos exportarlos como elementos extruidos o como elementos sólidos, que algunos programas los reconocen mejor de un modo u otro. Si hacéis una prueba y no os funciona bien con una, probáis con la otra y seguro que va bien. Y se envían también las armaduras agrupadas si lo elegís aquí. Bien, pues voy a mostrar también las armaduras aquí, que no las hemos visto. Aquí las estamos viendo en TreeCalc. Y ahora volvería a exportarlo, porque ahora lo que he hecho ha sido exportarlo sin las armaduras. Pero ahora que las tengo activadas, las estáis viendo aquí, lo exportaría de nuevo. Geometría, modelo BIM, crear modelo BIM en el escritorio y es el mismo archivo, lo sobrescribo. O sea que decides, según lo que tengas activado en cada momento, si se envía esa información o no se envía al modelo IFC. Entonces le voy a pasar ahora la palabra a José Juan y la pantalla y bueno, pues muestras cómo se podrían recuperar estos dos archivos que he generado. Muy bien, pues espero que me pases la pantalla y... Ahí la tienes. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo se podría recuperar esta información. En el modelo con la ventana en 3 dimensiones donde nos hemos quedado, por cierto, antes no fui consciente de que en algún momento cuando movemos la ventana en 3 dimensiones el sonido podía ser algo defectuoso. Esto sí que es, he tenido experiencia en alguna otra seminarios en el cual se afecta. No sé si esto que estoy haciendo afecta para no volver a hacerlo mientras hablo, mover una ventana en 3 dimensiones. David, ¿me puedes confirmar que el sonido es correcto o no? En este caso se te está escuchando bien. Quizás a lo mejor si la vista render tiene más información sí que se sature un poco más el procesador, pero ahora se te escucha bien. Muy bien. Vale. Bien, pues tenemos varias formas de recoger esa información. Podemos desde Archicad abrir directamente un fichero IFC, sería una de las opciones, ¿verdad? Decirle que queremos abrir el fichero IFC utilizando, como hemos dicho, los traductores, pero no es el caso. También podríamos decirle dentro de las opciones de IFC que tiene Archicad, combinar el modelo, es decir, traer la estructura que ha calculado David directamente a nuestro modelo, deshaciéndonos de la nuestra, y creo que una opción muy válida sería la de detectar cambios. ¿Por qué? Pues porque así es verdad que cuando conocemos ya al profesional y sabemos de la forma en la cual trabaja, esto no será necesario, pero hasta que nos hacemos idea de si efectivamente los cambios han sido importantes o afectan a la parte de la arquitectura o no, deberíamos hacer o podremos hacer este tipo de detección. Lo que hacemos es decirle que efectivamente quiero utilizar los dos ficheros, el fichero primario original de TreeCalc, sin ningún tipo de modificación, y el segundo será el calculado. Le decimos abrir y el traductor que queremos utilizar. Bien, podemos hacerlo ahora sobre la marcha, no hace falta que esperemos ni tenerlo preparado, es el mismo modelo sobre el que he estado trabajando antes. Le decimos siguiente y lo que hace Archicad es comparar esos dos archivos para decirnos, aparte de leer IFC, cuáles son los elementos que va a leer y demás,
vemos que efectivamente dice que hay 712 nuevos elementos, se han modificado 64 y se han eliminado 2. Va a ponernos en 2 capas diferentes para que podamos controlarlos y así tendremos control, la redundancia, sobre qué queremos dejar y qué no queremos dejar. En principio, seguramente lo nuevo es lo que vamos a dejar, pero deberíamos poder verlo. Lo que hacemos es combinar y, bueno, la cota 0, efectivamente, y directamente aquí en la ventana 3D aparecen esos elementos, donde además nos aparecen marcados cuáles son los elementos que han sido, vamos a decirle esto así, más pequeño y así podemos ver más. Ha habido elementos eliminados, 2 en este caso, que yo puedo decirle, bueno, ¿dónde se encuentran? Hombre, los códigos de colores son muy evidentes, pero aquí estamos viendo que si yo quiero que me seleccione qué elementos hay, ahí vemos cómo efectivamente me lo selecciona. Incluso puedo decirle que me haga zoom y me llevará al elemento que ha sido eliminado en el programa de estructuras. Los forjados le pasa lo mismo. Si ha modificado el canto, aparecen 2 elementos. Un elemento del canto viejo y el canto nuevo, en distintas capas y con distintos colores. Esto nos permitirá controlar, insisto, perfectamente qué ha sido cambiado y qué no ha sido cambiado. Si además nosotros... yo no puse ningún tipo de viga perimetral, ningún tipo de viga en la dirección de los forjados reticulares, bueno, son forjados reticulares, en este caso no son viguetas, pues lo mismo, esas vigas no las tengo, por eso aquí aparecen esos elementos, que podemos dejar de verlos. En cualquier momento vemos que podemos dejar de ver esos elementos para quedarnos con la estructura correctamente grafiada. Ya os digo, por medio de capas o por medio de los marcadores que Archicad incorpora. Nosotros podemos seleccionar todos los elementos modificados, ¿verdad? Y bien solucionarlos diciendo que borre uno u otro, el que yo determine, insisto, siempre me quedaría seguramente con el elemento nuevo, pero los elementos modificados, ¿veis? Ahora solo estamos viendo los elementos que son nuevos, aparte de la estructura existente, por supuesto. Si no queremos ver esa estructura existente, solo tendríamos, o solo elementos nuevos, solo tenemos que decir seleccionar todo, apagar todas las capas, deseleccionamos todo y aquí vemos solo los elementos nuevos, le decimos OK. Estos serían los elementos nuevos. Bueno, también se está viendo efectivamente los forjados que no he dicho que dejen de verse en los elementos modificados. De esta forma conseguiríamos controlar perfectamente el modelo de IFC. Entonces, estamos viendo que independientemente de las opciones que nos ofrezca Archicad, independientemente de las opciones que nos ofrece Trical, que son muchas y ya las hemos visto en la parte de Trical, que nos ofrece un trabajo excelente, el IFC nos da unas posibilidades muy grandes de cara a no tener que repetir ningún proceso. La estructura no la ha tenido que levantar. Yo no tengo que volver a estar mirando cuáles son, reescribiendo las opciones de los elementos que David ha ido calculando. En absoluto. Esto lo podemos hacer de una forma muy, muy, muy automática. Tenía preparado esto para poder guardar con una serie de opciones nuestro modelo, pero creo que es más interesante en este caso abrir el fichero IFC que ha enviado David, que es armadura, placa de anclaje Ginones, creo que es, sí, efectivamente. Vamos a abrirlo también con el mismo traductor. Esto es muy importante, que Trical haya podido guardar con las opciones de armaduras o no armaduras o una serie de elementos. Esto es importante, debería tenerlo cualquier programa Bing o OpenBing que no determine que va a hacer una unión bilateral con algún otro programa, sino que a través de un fichero IFC estándar podamos comunicarnos independientemente de la aplicación que nosotros estemos utilizando. No tenemos que utilizar una aplicación específica de un fabricante concreto, sino la que estamos utilizando siempre o la que del fabricante que mejor se adapte a nuestras opciones de compra. Bueno, digamos que se está abriendo. Bueno, decimos OK.
Pues aquí efectivamente estamos viendo ya el modelo en planta, donde bueno, puede ser más o menos reconocible los elementos, esa es la viga de atado, pero vamos a verlo en la ventana 3D que será mucho más gráfico. Aquí vemos los distintos elementos, pero bueno, yo no soy capaz de detectar si nos han dado bien las distintas armaduras y demás. Efectivamente, las dimensiones sí son buenas. La geometría, podemos entrar en definición del elemento que haya guardado. Vemos que esto lo ha guardado como un objeto y efectivamente perdón, en este caso como una viga, aquí lo estamos viendo. No, un objeto, efectivamente, es un objeto que no estaba mirando si era una viga, está guardado como un footing, con lo cual efectivamente así es, y me dice que es de 40 centímetros la viga de apoyo. Vamos a ver cómo podríamos visualizar los elementos. Vamos a decir que vamos a decirle a esto, vamos a cambiarlo de capa. Ya sé lo que vamos a hacer para poder ver esa información. Entro en definición para decirle que la estructura de muros, de estructura de vigas y pilares, le decimos que sea alámbrica. De esta forma, a este elemento le vamos a decir que efectivamente se vaya de esa capa y bueno, está bloqueada, así que la desbloqueamos. Vale. Y ahora sí, efectivamente, tanto el pilar como la viga le vamos a decir que se vayan a la capa esta. Y aquí, efectivamente, esto sí viene como un pilar en la herramienta pilar de Archicad y le vamos a decir también que se vaya a esa capa de estructura de vigas y pilares. Y estamos viendo, efectivamente, cómo aparecen las mismas estructuras que nos mandaba Trical, donde efectivamente podemos seleccionar los elementos. Ese sería la armadura superior, la armadura inferior. Podemos seleccionar y ver, efectivamente, los estribos, cercos estribos. Pero no solo eso, podemos ver, vamos a cancelar aquí, las uniones que ha enviado David. Es decir, las placas de unión, aquí ahí la estamos viendo, como las dimensiones de los elementos serán justamente las que él marcase. En este caso, 10 centímetros de espesor por, ahí lo vemos, 50 por 10, que es justamente lo que nos indicaba. Y estamos viendo ahora las placas, pero si nos vamos a la parte superior, igualmente vemos los tornillos que podemos seleccionar y que si damos la vuelta y giramos, esto también podríamos haber dado opciones de importación para que los materiales fuesen los mismos que, o mejor dicho, los que hay distintas formas de haber el IFC, sino con un material regular para todos los elementos o uno específico para cada uno de ellos. Ahí estamos viendo que efectivamente aparecen los tornillos y la placa. De igual manera, esto no es un objeto, es un pilar, y en este caso será el pilar HB300, parece que es, pues una HB300 que nos indica Archicad por medio de ese IFC recogido. Lo mismo le pasa a esto, no es otro elemento que es una viga, y me dice que es un IPE200. Toda la información ha venido contenida en ese IFC, no hay que hacer ningún tipo de repetición de inserción de elementos. Toda la información. Antes, cuando guardábamos un DWG, había que dibujar, porque no se sabía si era un pilar. Ahora ya tenemos la información para poder hacer listados de en este programa donde se ha recogido información de IFC. Esto es lo realmente importante. Bien, pues aquí me quedo, no quiero extenderme en esa opción que quería hacer de guardado de los distintos IFCs, creo que ya hemos redundado en ello, pero paso de nuevo a David para que nos explique esa otra parte de Mideplan y si luego hay algún tipo de pregunta o tiempo, explico cómo se pueden guardar o cuáles son las opciones de guardado y cómo si pueden ser recogidas por distintos programas los IFC. ¿De acuerdo, David? De acuerdo, muchas gracias. Pues voy a cambiar a mi pantalla. Por cierto, sí. Sí, dime.
Si hay alguna cosa que se me ha olvidado de lo que hemos visto del modelo, házmelo mención para que yo lo... No, yo creo que has enseñado pues todo lo posible en cuanto a conexiones. Yo creo que no se nos ha olvidado nada en cuanto a estructuras. Quería hablaros a continuación sobre la medición automática que se puede generar del modelo 3D. Y bueno, pues en este esquema que tenéis en pantalla, lo que queremos mostrar es que el formato IFC es compatible con cualquier programa BIM y, por tanto, Mideplan y Gest se han basado en ese formato a la hora de poder leer el modelo tridimensional y generar el presupuesto con sus mediciones, sus cuantificaciones detalladas. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco cuáles serían los pasos a dar. Lo que habría que hacer sería en el programa BIM, en este caso en Archicad, asignarle a cada elemento un código, que es el código de lo que llamamos la clase de Mideplan. Y ese código lo que va a hacer es permitirle al programa identificar qué tipo de elemento es para poder hacer las mediciones automáticas. Por ejemplo, en el caso de este muro, si le asignamos en Archicad este código, MC1, ese código va a ir dentro del archivo IFC junto con su altura, su espesor, su longitud, todas sus dimensiones. Y al reconocerlo Mideplan va a medir, por ejemplo, multiplicando la altura por la longitud, pues va a medir metros cuadrados de muro, metro cuadrado de aislamiento térmico, metro cuadrado de trasdosado, o con la longitud, pues un metro lineal de piedra de remate, por ejemplo. O para el caso de la ventana, si le asignamos un código, pues al recibir la anchura y la altura, pues podremos generar también automáticamente las mediciones de 3 partidas. Metro cuadrado de ventana, metro cuadrado de acristalamiento y el vierteaguas con metro lineal, por ejemplo. Una vez hecho el presupuesto, se podrá utilizar con Gest, que es nuestro programa de presupuestos, o exportarlo a Excel o al formato BC3. En el caso de los elementos 3D es muy claro el concepto, pero un paso más que hemos dado al desarrollar Mideplan ha sido el poderle asignar un código a las habitaciones. De ese modo, si tú en Archicad le asignas, por ejemplo, esto es un cuarto de baño, le asignas este código HB3, que podría ser un determinado tipo de habitación, dentro del archivo IFC nos llegará el área, el volumen, el perímetro, la altura y se pueden generar 10, 12, 15 partidas a partir de esos datos. Por ejemplo, con el área podemos calcular los metros cuadrados de pavimento o los metros cuadrados de revestimiento en el techo, pintura en el techo. Multiplicando el perímetro por la altura tenemos los metros cuadrados de chapado en los paramentos verticales y con las unidades de cuarto de baño podemos hacer también las partidas de medición automáticas pues de los puntos de luz, por ejemplo, bases de enchufe, fontanería, bañeras, lavabos, etcétera. Vamos a ver cómo se haría. Tengo por aquí abierto Archicad y bueno, pues aquí estamos viendo un modelo en 3D, lo voy a mostrar en planta. Y vamos a ver las propiedades de alguno de los elementos. Por ejemplo, si analizo las propiedades de este muro, por aquí vemos que entre todas sus propiedades, con las dimensiones, etcétera, le hemos puesto el código. En este caso se lo hemos puesto, vamos a ver dónde está. ¿Dónde está el código? Aquí, MT1. Entonces sería un muro de tipo 1 o tabique tipo 1. El campo que se utiliza para colocar este código es libre. En Mideplan se puede elegir qué campo queremos utilizar. Puede ser descripción, puede ser código, puede ser clase, el nombre que le queráis dar, porque ya sabéis que se pueden crear campos nuevos en Archicad sin problema. Entonces, bueno, pues en este caso se le ha puesto ahí ese código y si analizo, por ejemplo, el cuarto de baño, veo sus propiedades, pues tiene también por aquí el código, en este caso HB2. Entonces, ¿qué significa en Mideplan el código HB2? Aquí en Mideplan está la función clases de elementos dentro del menú medición IFC. Aquí tenemos las distintas clases. Por ejemplo, si elijo HB2, pues vemos que se trata de un cuarto de baño con lavabo, inodoro, bañera, gres en suelo, azulejos en paredes, yeso y temple liso en el techo, etcétera. 2 puntos de luz, enchufes. Y lo que vamos a hacer es justo lo que se mostraba en el esquema anterior. Por ejemplo, recibimos el área de la habitación y a partir de esa área creamos la partida del pavimento de gres. Recibimos el perímetro y lo multiplicamos por la altura. Aquí se puede elegir pues, de esos datos que nos llegan en el archivo IFC cuál es el que queremos utilizar. Si quisiéramos que no llegue hasta arriba, sino solamente hasta el 80% de la altura, pues le podemos poner aquí un factor, pero en este caso pues lo voy a quitar.
consideramos la altura completa y así medimos el alicatado en paramentos verticales, el yeso en el techo, la pintura en el techo y luego ponemos 2 unidades de base de enchufe, perdón, una de base de enchufe, 2 de puntos de luz, etcétera. Bien, pues con esas clases creadas, por aquí podemos ver alguna más, por ejemplo, si vemos la de los muros, por ejemplo, el MT1 que veíamos antes, en este caso solo se crea una partida. Lo normal es que el propio muro genere una partida como muro separador de 2 habitaciones y luego cada habitación tenga sus propios revestimientos, que puede ser, bueno, pues uno con azulejos en el cuarto de baño, otro con yeso en el dormitorio. Entonces lo podríamos hacer así. Hay otros modos, pero este es el más habitual. Entonces, estas clases de elementos ya están creadas. Lo que nos falta es abrir el archivo IFC. En este caso, pues lo tengo, vamos a ver, está en la propia carpeta del programa. Mi de plan 12 es este, que se llama sample.ifc. Y ahora se está leyendo el contenido del archivo IFC tanto desde el punto de vista de las mediciones, las dimensiones de cada elemento, como recibiendo también esos códigos que habíamos ya introducido en Archicad. También habría otro modo de hacerlo. Los códigos podríamos no introducirlos en Archicad y ponerlos aquí en Mideplan. Se podría hacer de ese modo. En este caso, como ya están introducidos en Archicad, figuran aquí. Por ejemplo, esta es una barandilla y llega con el código DB3, que en este caso, pues DB3 es barandilla de aluminio, ¿no? Entonces, bueno, pues nos llega por aquí su longitud y su altura. O tenemos por aquí pues unas zapatas con su código, tenemos los muros, etcétera. Hay algunos elementos de mobiliario que no les hemos puesto ningún código. Entonces, de ese modo, en el presupuesto se va a incluir únicamente los que tengan un código. Por ejemplo, en este caso, pues una mesa o una cama, pues no tiene código y, por tanto, en el presupuesto no se va a incluir. Pero se le podría poner el código aquí. Si quisiéramos cambiar alguno de estos códigos, se puede hacer mediante este icono de seleccionar clase y aquí le dices que, por ejemplo, quieres que la barandilla sea de madera en vez de aluminio, se lo asignas. Entonces aquí tienes el código que vino dentro del archivo IFC, la clase del archivo IFC y la que realmente se va a utilizar a la hora de hacer el presupuesto. Bien, pues una vez revisado esto, que se puede revisar desde el punto de vista del proyecto general o por distintas cotas, según la organización que tenga el proyecto. Dentro de cada proyecto puede haber varias parcelas, dentro de cada parcela varios edificios y varias alturas en él. Entonces, finalmente, lo que hacemos es pulsar el icono de generar el archivo de la medición. Las unidades, si os fijáis, estaban aquí en milímetros cúbicos, milímetros cuadrados, etcétera. Entonces, al generar el presupuesto, aquí eliges con qué base de precios lo quieres hacer, por ejemplo, con la base centro, y le indicas que las unidades las quieres en metros cuadrados, metros cúbicos. Entonces se va a aplicar este factor y lo generamos de este modo. Me dice que algunos elementos no tienen código de clase asignada, ya lo sabía. Le doy a continuar. Este código que figura aquí es un código único que identifica cada elemento, que en Archicad también lo podríamos encontrar para poderlo localizar. Bien, y una vez que está creado el presupuesto, lo podemos mostrar, por ejemplo, voy a abrirlo por aquí, lo podemos mostrar en el árbol de proyecto, en Gest, y por aquí vemos los distintos capítulos que se han creado. Por ejemplo, aquí están las zapatas, por aquí estarían los kilos de acero, las toneladas de armaduras también kilos de acero en la cimentación. Por aquí están los muros. Por ejemplo, veis que en cada muro pues te indica el código que tenía, largo por alto, los totales de medición. Y por aquí estaría el precio descompuesto, donde ya pues se puede ir indicando la mano de obra, materiales, maquinaria que tenga cada unidad de obra. Y este es el texto largo. Esta información se recoge de la base de precios que se esté utilizando. Por aquí vamos a ver algún otro capítulo. Por ejemplo, en alicatados, azulejos, pues tenemos el código de cada uno de los cuartos de baño, el nombre que le habíamos dado en el proyecto. En este caso estaba definido en inglés, se llamaba, bueno, pues bathroom, bedroom, etcétera. Y por aquí en las mediciones pues nos indica en esa descripción el elemento al que se refiere, su longitud por altura. En este caso es el perímetro de la habitación por la altura, eso nos da la superficie del alicatado. Bien, y vamos a ver algún listado. Aquí en imprimir, pues bueno, los típicos listados de medición y presupuesto
para presentar pues con las cuantificaciones, con las mediciones detalladas para cada capítulo y bueno, pues con las dimensiones que estábamos viendo en el otro lado. Entonces, esto ahorra mucho tiempo porque el presupuesto con estas mediciones detalladas lo tienes automáticamente desde el momento en el que le asignas una calidad a cada habitación o a cada elemento y, bueno, pues tienes generado el presupuesto en cuestión de minutos. Es únicamente desde Archicad guardar como, eliges el formato IFC y desde Mideplan lo recuperas y ya te genera ese presupuesto que, bueno, pues incluye, como veis, ese detalle. Hay otro modo de comunicación que es más antiguo, que utilizábamos antes de haber creado las clases de Mideplan, que sería mediante la asignación directa de un código dentro de cada uno de los muros o de cada uno de los elementos 3D del modelo. Aquí, pulsando este botón elegir, hay una conexión directa con Gest que te muestra la base de datos que tengas elegida y puedes seleccionar pues el precio, el código de precio que sea. Por ejemplo, pues en este caso un muro. Y ese código, cuando le das aquí a responder, pues ya lo introduce automáticamente en la casilla de Archicad. Pero este método, que sigue funcionando, lo usábamos antes del 2012 o así, y tenía una desventaja, y es que le puedes asignar solamente un código a cada elemento. Sin embargo, con las clases de Mideplan, la gran ventaja es que le asignas un código de clase a la habitación o al muro y ya te genera muchas partidas automáticamente. No es necesario que vayas asignando el código de cada una de ellas a cada elemento 3D, sobre todo porque hay muchos elementos que no dibujas en 3D. Por ejemplo, la base de enchufe, pues es muy raro que se modele en 3 dimensiones, o la unidad de punto de luz también, etcétera. También la pintura, por ejemplo, pintura en el techo, pues no se suele dibujar en 3D como una capa. Entonces, con este método de las clases de Mideplan se crea la partida automáticamente con solo asignarle el código a la habitación. Bien, pues yo creo que en cuanto a mediciones no se me olvida nada. Como veis, es muy rápida la conexión y hay poco más que comentar. Voy a pasarle la palabra a mi compañero Antonio para ver si quiere que comentemos alguna pregunta de las que habéis ido escribiendo en la zona de preguntas. Si tenéis alguna más, podéis seguir escribiéndolas y comentamos alguna cosa más. Sí, hola David. Hola. Bueno, algunas preguntas ha habido, algunas se han ido respondiendo en el momento que se producían en el chat, pero otras las he dejado para el final porque creo que son interesantes para abrir un poco un debate entre todos los asistentes en estos momentos. Bueno, hay una pregunta que ha hecho un usuario desde España que si las cargas de la estructura se introducen en Trical o se introducen en Archicad. Me gustaría un poco que le diéramos nuestra visión del proceso, por qué se hace como lo hemos hecho. Bueno, normalmente las cargas superficiales de los forjados, esas se pueden definir pues en el mismo momento en el que defines la geometría. En esas opciones que veíamos del modelo BIM, habíamos elegido antes pues los kilos por metro cuadrado. Esas son sencillas, pero hay cargas que son más específicas. Por ejemplo, las que comentábamos de viento. Si activábamos aquí el viento activo y veíamos estas funciones, pues todas estas creemos que el sitio adecuado para definirlas es el programa de cálculo de estructuras, porque hay un montón de parámetros que afectan un montón de datos, por ejemplo, los coeficientes eólicos, las zonas, etcétera. Y ya no digamos la carga de sismo, también pues está regulada por un montón de parámetros que creemos que son cosa del programa de cálculo, más que del programa de dibujo. Incluso las de sobrecarga y peso propio, efectivamente también sean introducidas en el propio programa de estructuras, que es el especialista y el que controla perfectamente las cargas. Sí, sobre todo porque pueden ser diferentes en función de la normativa. Según si calculas con la norma de un país u otro, pues esas cargas las defines, yo creo, mejor en el programa de cálculo de estructuras. Y comentaba también este usuario que algunos programas incluso permiten redefinir las combinaciones de hipótesis. Un poco, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto, David?
Hombre, yo creo que las combinaciones de hipótesis, el sitio donde se deben definir es el programa de cálculo de estructuras, porque también dependen de la normativa. Es muy raro que un programa BIM, bueno, yo no conozco ningún programa de modelado 3D de arquitectura que incluya la norma ACI o la norma EHE 08, el código técnico. Entonces, como las combinaciones van definidas en esa normativa, yo creo que es el programa de cálculo el que debe manejarlas. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, un poco para José Juan Márquez. Un usuario realmente le gusta mucho la importación del IFC de la estructura y él nos da su opinión de que antes de ver este workshop le parecía que es que era un problema de la comunicación con IFC y ahora está un poco asombrado porque le ha parecido muy buena la importación de la estructura con Archicad, ese control de cambios. No sé, José Juan, si quieres decir algo sobre este aspecto. Bien, vamos a redundar un poco en lo mismo, es decir, el IFC ya tiene cierta edad que a pesar de todo sigue pareciendo que es escasa o no tiene cierta madurez a pesar del tiempo que lleva, ¿no? Creemos que esto no es exactamente así. Es verdad que hay un camino todavía por recorrer y ser cada vez mejor este IFC, seguramente. Y además los programas tienen que trabajar, o los fabricantes tienen que trabajar en ello. Lo más importante aquí es que nuestros programas tengan opciones de lectura y escritura. Esto es absolutamente importante, porque lo que en un programa puede dar algún tipo de error por la forma de haber escrito ese IFC, en otro no lo tiene por qué dar. Es más, la información se puede ampliar hasta una descripción de un pilar enorme. Es decir, un pilar no solamente se dice que tiene alto, ancho y largo, sino materiales, como he dicho antes, resistencia a fuego, la armadura, si está calculada, incluso ya no la manda como ha hecho David, pero también precio, inclusive, es decir, podría venir con su precio incluido, o también con el estado de rehabilitación, ¿va a ser demolido o no va a ser demolido? Entonces, esta información la hemos tenido desde siempre, pero solo faltaba que las aplicaciones... Hay otras que se van incorporando, es evidente, y otras que se podrán incorporar. Pero es evidente que las aplicaciones, y esto sí que tenemos que ser nosotros mirarlo con lupa, no solamente mirar qué es lo que hace el programa de cara a gráficos, en este caso lo que afecta a Archicad, no voy a entrar en lo que afecta a Trical, que ya me parece muchísimo. En cuanto a lo que afecta a Archicad, no es... Es muy importante que sea rápido, es muy importante que tenga opciones de poder crear edificios de una forma sencilla, aprendizaje sencillo, costo seguramente, pero también que se conecte con las máximas aplicaciones a través del IFC. Esto es muy importante. Entonces, si estos traductores son configurables por el usuario, es una ventaja a tener muy en cuenta. Hasta ahora yo creo que eso no lo tenía nadie en cuenta. No es determinante seguramente. Cada uno pondrá en la balanza qué es determinante para elegir una u otra herramienta, pero esto creemos que es muy importante. Vale, gracias. Una pregunta. Comenta un asistente cómo se podría trabajar cuando el modelo es muy grande, sobre todo con Trical. ¿Se le podrían exportar parcialmente partes de la estructura, fases o distintos bloques? Yo creo que, David, la transparencia que has enseñado del IFC con distintas partes creo que es la respuesta, pero si quieres volver a enseñarla, creo que ahí está. Sí, realmente cuando yo he importado antes el archivo IFC tenía en ese momento el modelo vacío, pero si tuviera ya algo dibujado, pues se va colocando donde uno quiere. O sea, cuando tú tienes el modelo vacío puedes importar primero el modelo BIM de un programa, te lo colocaría en TriCalc. Después, sin borrarlo, puedes importar el modelo BIM de otra parte y la puedes mover. Se puede colocar donde se quiere con la función archivo modelo BIM, mover modelo BIM o girar modelo BIM. Lo puedes ubicar donde quieres y te lo añade. Entonces así se van añadiendo las distintas partes a un modelo único. Que esto es especialmente importante en TriCalc al poder mezclar distintos materiales, ¿no? Al poder calcular pues la estructura de hormigón con una parte de acero, con otra parte de madera, etcétera. Pues aunque el modelo nos lo hayan diseñado o nos venga por partes, se puede integrar y hacer un cálculo único. Sobre todo muy importante, por ejemplo, cuando hay cargas sísmicas, etcétera, el comportamiento global de toda la estructura, pues que incluya todas las partes.
Sí, vamos, es aplicable al mismo modelo estructural o distintas fases. Sí, Un usuario comenta que si que él conoce que hay programas que dibujan armaduras del hormigón, que, que cuál es la diferencia un poco entre lo que ha visto con Trical y esos programas que dibujan armaduras. bueno, la diferencia es clara. Esos programas dibujan armaduras, pero en Tricalc se ha calculado la armadura. Hay programas que te permiten dibujar pues un redondo del 12 pues con una determinada longitud. Tú lo dibujas, pero no lo has dibujado a mano, no proviene del cálculo. Eso sucede, pues sí, con algunos programas BIM que son específicos para dibujar estructuras, pero en nuestro caso lo que hacemos es calcular la estructura, decidir cuánta cantidad de armadura y de qué diámetros es necesaria. Bien. A ver, sobre el tema de las mediciones del modelo, un usuario pregunta si una clase Mideplan es como un conjunto de precios descompuestos. Si lo podrías un poco explicar nuevamente, David. Sí, es justo eso. La clase es el código HB3 y sería un conjunto de precios descompuestos. Cada uno de estos es un precio descompuesto. Cuando se ha generado aquí en GEST esta ventana, pues, por ejemplo, veíamos que el pavimento, tenemos el solado de gres, que es un precio descompuesto, aquí lo estamos viendo, y lo tenemos en distintos cuartos de baño. Luego tenemos el alicatado de azulejos, que es otro precio descompuesto, pero proviene del mismo cuarto de baño. O sea que la clase efectivamente es un conjunto de varios precios descompuestos. Bien, David. A ver, otra pregunta, a lo mejor para José Juan. Comenta un usuario si hay algún sistema colaborativo, tipo servidor centralizado, tipo nube, para poder centralizar archivos de intercambio. No que yo conozca, sí que hay un portal de intercambio IFC que, bueno, todavía está que yo conozca en fase de pruebas, pero a través de Graphisoft o a través de Archicad, la forma de intercambio no es abierta a más aplicaciones, es específica para Archicad, para usuarios de Archicad. Y aquí serían los usuarios lo que determinasen si quieren hacerlo a través de un propio Dropbox, Drive o lo que fuese. Me consta que se está trabajando en ello, pero no a través de una asociación de fabricantes, no de un fabricante en concreto. Por parte de Graphisoft no lo hay. Pero sí es posible tener un modelo único en un servidor, un modelo único de Archicad, ¿no? Y que varios colaboradores lo modifiquen desde distintos sitios simultáneamente, ¿no? Sí, pero efectivamente así es, y ese es el servidor BIM de Archicad, pero siempre hay usuarios de Archicad específicamente trabajando sobre un modelo de Archicad y que luego todo el mundo iría dando esa información o dando su parte de la disciplina en la cual trabaje, pues no sé, unos de instalaciones, otros de estructuras y demás, para tener luego al final efectivamente un modelo IFC extraíble de ese modelo de Archicad, ¿vale? Lo quiero un poco. E incluso la gente puede trabajar en otras aplicaciones guardando IFC y implementándolo siempre a través de Archicad, pero implementando la información del IFC para el modelo, con lo cual tendríamos un gran modelo que se ha alimentado de la herramienta Archicad, de la herramienta Trical, de la herramienta la que fuese a través de un IFC para pero no estaría en la nube en formato IFC, por lo menos en la parte que responde a Archicad de Graphisoft. Insisto, sí que hay un proyecto que es poder ir recogiendo IFCs de cualquier fabricante en una nube. Bien. A ver, comenta un usuario sobre el tema de las mediciones. ¿Cómo se podría introducir el concepto de tener distintas calidades de edificación o distintas calidades de fachada? Y si eso es más o menos automático con las clases Mideplan. Pero le gustaría un poco, dice, implementar proyectos de coste medio, proyectos de coste alto y tener rápidamente una valoración. Sí, realmente cada clase de Mideplan se está refiriendo a una determinada calidad. Por ejemplo, yo tengo aquí un aseo con esta calidad. Este aseo, por ejemplo, HA1, pues tiene GRES en el suelo.
El HA2 pues incluye, por ejemplo, el HA3, HA4, pues este tiene mármol, etcétera. O sea que son diferentes calidades. Si editamos cada uno de ellos, pues genera partidas diferentes. En este se estaría generando el revestimiento de mármol, chapado de mármol, pavimento de mármol, y en el HA1 pues se estaría utilizando un pavimento de grés y un alicatado. Entonces puedes tener tantas clases como quieras con las distintas calidades y simplemente con cambiarle el código o bien en Archicad o bien en Mideplan, se lo cambias aquí. Como he hecho yo con la barandilla, por ejemplo, tenía una barandilla de aluminio, la he cambiado por madera y de ese modo generas el presupuesto rápidamente y puedes tener varias versiones del mismo presupuesto en cuestión de minutos. Vale, gracias, David. Bueno, pues en principio no habría ninguna pregunta más. Si tenéis algo que añadir, tanto David como José Juan. Yo por mi parte, ¿no? José Juan. Yo tampoco. Me parece que lo que se ha explicado es justamente lo que él pretendía el seminario. Las preguntas han quedado correctamente contestadas. No tengo nada que implementar. Si queréis ya despido yo un poco el workshop. Haciendo un poco de resumen, llevamos 2 horas con el workshop conectados. Hemos tratado de ser lo más concretos en los conceptos y en las ideas, en aras de a lo mejor no haber entrado más detalladamente en algunos temas. Hemos creído que lo más importante de estas 2 horas ha sido mostrarles a ustedes que la comunicación entre aplicaciones no es el futuro, sino que es el presente, que ya está, que hay decenas de equipos de trabajo ya trabajando así y que no hay que esperar al mañana. El tren está en marcha y cuanto antes nos subamos a él, mejor y más estaremos preparados. ¿Preparados para qué? Pues preparados para ser más competitivos en nuestro trabajo y preparados para presentarnos a oportunidades de negocio que ya están exigiendo determinados niveles de detalle en la presentación de los proyectos en BIM. Ese ha sido nuestro objetivo. ¿En aras de qué? Pues no hemos entrado en profundidad en las prestaciones de Archicad de definir un modelo, no hemos entrado en las prestaciones de Trical de definir y recalcular y optimizar una estructura, y tampoco hemos entrado en las prestaciones intrínsecas de elaboración de un presupuesto. Para eso, próximamente Archicad se pondrá en contacto con ustedes y hará publicidad de la presentación de la versión 19, que es casi inminente. Y por la parte de Artec, queríamos citarles a los que se hayan quedado con ese gusanillo de qué poco he visto Trical o qué poco he visto las mediciones, a que tenemos programado precisamente para dentro de 7 días la posibilidad de ver Trical en profundidad. Hoy hemos visto la conexión en profundidad, pues vamos a ver el 28 de mayo Trical en profundidad. Y el próximo jueves, es decir, de hoy en 15 días, en 2 semanas, veremos también GES y la comunicación bien en profundidad. Dedicaremos 90 minutos intensivos a esos temas y no como ha sido ahora, que es 90 minutos un poco a la comunicación. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido fructífera y en las páginas web tanto de Archicad España como de Artec nos tienen a su disposición. Buenos días. Muchas gracias. Hasta otra. Igualmente, buenas tardes. Gracias.